Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a desempacar una tesis francamente fascinante sobre algo llamado inmovilidad espiritual y, de paso, sobre cuál es el verdadero propósito de la fe. Es una exploración profunda que traza una línea muy clara entre lo que es simplemente sobrevivir dentro de una estructura y lo que significa vivir con un propósito genuino. Así que vamos a empezar. Bueno, entremos de lleno en esto. El autor nos plantea de entrada un problema que te sacude. Una verdadera paradoja. Piénsenlo por un segundo. ¿Puede una comunidad tener una doctrina absolutamente perfecta y aún así estar completamente perdida en lo espiritual? Se nos expone el caso de estas instituciones que son superactivas, que mueven multitudes, que tienen eventos increíbles, pero que internamente han perdido por completo su brújula y la razón misma por la que fueron creadas en primer lugar. Para visualizar esto mejor, imagínense las características de una iglesia muy activa, pero que está totalmente desorientada. Hablamos de lugares con seminarios que funcionan como un reloj, calendarios a reventar de programas y una maquinaria religiosa que es, digamos, impecable. El punto aquí es que una comunidad puede tener todos estos elementos que impresionan a cualquiera e incluso pueden recitar sus doctrinas sin un solo error y, sin embargo, haber olvidado por completo por qué existen. Es una desconexión total. Y esto nos lleva a un cambio de paradigma gigantesco. Hay un contraste enorme aquí. Una cosa es defender verdades absolutas desde la teoría, ¿saben? Como para proteger nuestra propia zona de confort, y otra muy distinta es salir y vivir realmente para el propósito por el cual esas verdades nos fueron entregadas. En pocas palabras, es la abismal diferencia entre sostener una fachada bonita y habitar de verdad una misión. Entremos a la primera parte. La verdad incómoda de Jesús. Ahora, lo que es realmente interesante de esta cita bíblica, tomada del Evangelio de Mateo, es cómo profundiza en la raíz del problema. Jesús dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». El autor destaca algo crucial. Jesús no estaba condenando las pequeñas acciones cotidianas. No, lo que estaba haciendo era señalar de forma tajante la peligrosa costumbre de descuidar los principios que realmente importan. El gran peligro en todo esto es el riesgo monumental de tomar los asuntos secundarios, ya saben, la menta, el eneldo, el comino, los detalles técnicos, y convertirlos en el centro absoluto del universo de una comunidad, dejando completamente de lado las verdaderas prioridades, la justicia, la misericordia y la fe. Según este análisis, es justo en este punto donde muchísimos sistemas religiosos terminan colapsando. ¿Y cómo se ve ese colapso en la vida real? Se describe como un resultado bastante trágico, que ocurre cuando la estructura termina aplastando al propósito. Vemos comunidades que son capaces de definir cada doctrina a la perfección, pero que son incapaces de amar. Gente que te puede explicar las profecías más profundas, pero que no tienen ni una gota de misericordia. Y peor aún, que defienden con uñas y dientes su versión de la verdad, mientras destruyen a las personas en el proceso. La maquinaria sigue encendida, pero el corazón espiritual ya dejó de latir. Pasemos a explorar este choque directo, estructura versus propósito. La tesis en este punto no se anda con rodeos. El propósito de alguien siempre, invariablemente, se revela a través de su estilo de vida y sus acciones del día a día, no mediante frases religiosas bonitas dichas en una congregación. Se hace mucho énfasis en que Jesús se fijaba en los frutos reales y en las prioridades de la gente. O sea, decir que crees en algo o hacer grandes declaraciones teológicas no significa absolutamente nada si lo que haces un martes por la tarde no respalda lo que dijiste el domingo. Para expandir esta idea, veamos una comparación que lo aclara todo. El material de origen argumenta que la doctrina nos fue dada para ser una sirvienta del propósito, no para reemplazarlo. Sí, tener la doctrina correcta es súper importante, claro, pero se nos advierte que cuando ésta empieza a sustituir al propósito genuino, lo único que produce en nosotros es orgullo, una religiosidad vacía y una obsesión por simplemente preservar la institución. Y esto ilustra de manera brillante cómo ocurre, paso a paso, la descomposición de una institución. Primero, el propósito se sacrifica en el altar de proteger la estructura. Luego, la creatividad, que antes era vital, empieza a verse como una amenaza, porque, altera el orden.
Después, el diálogo abierto y honesto es reemplazado por el control y reglas rígidas. Y finalmente, la comunidad se vuelve espiritualmente inmóvil. Sigue habiendo un montón de actividades, pero el espíritu ya no se mueve. Hablemos ahora de soluciones, pensamientos de cambio. Aquí es donde el autor nos ofrece una herramienta para combatir todo esto. Nos presenta su libro Pensamientos de Cambio. Básicamente, es una colección de devocionales diseñada de forma muy específica para despertar corazones y sobre todo provocar un movimiento interior. Siendo totalmente imparciales, vale la pena mencionar que el autor deja muy claro que no escribió esto para llenarnos la cabeza con más información religiosa. Su intención es desencadenar un cambio profundo, de esos que te obligan a confrontar la rutina diaria. Entonces, ¿para quién es exactamente este material? El perfil es muy específico. Es para aquellos que tienen preguntas dando vueltas en la cabeza sin respuesta. Para individuos que están en medio de luchas espirituales fuertes. Para personas que, lamentablemente, cargan con heridas causadas por la misma religión. Y en general, para cualquiera que tenga un hambre real de conectarse con Dios a un nivel más profundo. El objetivo de fondo es romper todas esas estructuras mentales rígidas y ayudarnos a repensar nuestra espiritualidad directamente a través de Jesús, lejos de las costumbres institucionales. Lo que nos lleva a una comunidad impulsada por un propósito. Hay un contraste vital aquí, si queremos entender qué significa una transformación real. Una comunidad sana, verdaderamente enfocada en su propósito, deja de usar a las personas como simples herramientas o engranajes para mantener vivas sus actividades. Hace exactamente lo opuesto. Empieza a usar sus actividades, sus programas y sus recursos para cuidar profundamente a las personas. Es un giro de 180 grados en las prioridades. Entonces, ¿cuáles son las marcas de una comunidad que ha logrado dejar de lado su propio ego? Son bastante claras. Primero, se nota mucha menos obsesión por las apariencias y muchísima más hambre de una transformación real. Segundo, la Biblia se usa para conocer mejor a Jesús, no como un manual para ganar debates doctrinales que no llevan a nada. Tercero, la competencia interna desaparece y da paso a la colaboración. Y en resumen, la Iglesia deja de vivir para mantenerse a sí misma y empieza a existir con el único fin de revelar a Dios al mundo. Pero, a ver, uno tiene que preguntarse, si todo esto suena tan increíble, ¿por qué solemos evitar tanto el verdadero propósito? La fuente nos da una perspectiva psicológica fascinante. El propósito exige transformación. Y seamos honestos, la transformación da miedo. Es 1000 veces más fácil y cómodo defender un credo que te aprendiste de memoria o llenar una agenda de eventos que pasar por ese profundo y doloroso cambio personal que requiere la muerte del ego. El propósito te confronta. Por eso muchas instituciones simplemente eligen el confort de la rutina. Y así llegamos a la pregunta definitiva. El autor delinea su creencia firme sobre lo que llama un remanente final. Según él, el último movimiento espiritual de la historia no va a depender para nada de estructuras impecables o maquinarias perfectas. Este remanente no va a estar unido por una cultura religiosa o por dogmas estrictos. Al contrario, va a estar unido por un propósito compartido y apasionante. Va a estar compuesto por gente humilde, personas completamente imperfectas, pero cuya única razón de existir será preparar el camino para Jesús. Así que, el punto crucial es este. ¿Se está viviendo para mantener una estructura o para el propósito eterno de Dios? Es una realidad incómoda, pero es perfectamente posible estar en la comunidad correcta y aún así vivir de una manera completamente egocéntrica. Se las dejo ahí para que lo reflexionen. ¿Qué es lo que realmente está impulsando nuestras decisiones diarias? Ojalá esta exploración les haya dado mucho en qué pensar. ¡Hasta la próxima!